Amo todo de mi esposa. Pero un día, mientras ella enviaba mensajes de texto en el coche, no se dio cuenta de que la estaba observando. Y ese único momento destruyó todo en lo que yo creía. El comentario de una sola frase de mi hijastro de 6 años en la mesa de la cocina lo desveló todo. Amaba a mi esposa por completo hasta que empecé a prestar atención. Lo que descubrí no solo terminó con mi matrimonio, sino también con el de ella, y nunca lo vio venir. Mi nombre es Marshall Langley. Tengo 43 años y soy dueño de 3 franquicias de servicio automotriz y de neumáticos en el área metropolitana de Knoxville. 2 en la ciudad, una cerca de Farragut. Las construí a lo largo de 12 años a partir de un pequeño taller que compré con un préstamo que no debería haber solicitado. No soy rico de ninguna manera, pero soy estable. Pago mis facturas. Cumplo. Mantengo mi palabra. Mi padre me crió para creer que eso es lo que se supone que debe hacer un hombre. Cuando Jolene y yo nos casamos hace 2.5 años, sabía que ella venía con una historia. Tenía un hijo, Brody. Tenía 3 años y medio cuando nos conocimos, casi 4 cuando empecé a visitarla regularmente. Su padre biológico, Gary Strickland, apenas estaba presente. Pagaba la manutención ordenada por el tribunal, pero aparecía tal vez 2 veces al año, si acaso. Jolene tenía la custodia principal, control total del horario de crianza, y Gary parecía haber aceptado ese acuerdo con una mezcla de derrota y alivio. Asumí ese papel sin dudarlo. Brody era un buen niño, tranquilo, observador, del tipo que observa de cerca a los adultos antes de confiar en ellos. Pasaron unos 3 meses antes de que me dejara leerle un cuento para dormir sin ponerse rígido. Para cuando Jolene y yo nos comprometimos, me llamaba por mi nombre, no el amigo de mamá. Eso era suficiente para mí. Sobre lo que no pregunté lo suficiente fue cómo terminó su primer matrimonio. Conocía los trazos generales. Ella y Gary se habían distanciado. La relación había seguido su curso. Terminó mal. No insistí en los detalles. Supuse que todo el mundo tenía un capítulo que no quería leer en voz alta. Fui generoso con esa comprensión. Quizás demasiado generoso. El primer año de nuestro matrimonio fue bueno. No perfecto. Ningún matrimonio lo es, pero bueno en lo que importa. Teníamos rutinas. Los domingos por la mañana con Brody en el parque al final de la calle. Los viernes por la noche cocinando juntos mientras algún partido se jugaba de fondo. Ella era atenta, comprometida, presente. Se reía de mis historias incluso cuando ya las había oído antes. El segundo año las cosas cambiaron, sutilmente al principio. Empezó a ir al gimnasio con más regularidad, lo cual no cuestioné. Siempre había sido activa. Se compró un teléfono nuevo y le puso un código de acceso, lo que explicó con un encogimiento de hombros casual sobre la privacidad. Empezó a tardar más en responder a los mensajes de texto cuando supuestamente estaba haciendo recados. Pequeñas cosas, del tipo de cosas que archivas, pero no examinas demasiado de cerca porque no quieres ser ese marido, el paranoico, el controlador. Yo no era controlador, era confiado. Ahora sé que hay una versión de la confianza que no es una virtud. Es un punto ciego que te has entrenado para llamar de una manera más amable. El momento desde el que comienzo esta historia no es dramático. No implica una pelea a gritos ni una confesión ni atrapar a nadie en el acto. Comienza con Brody, de 6 años, sentado en la mesa de la cocina un martes por la tarde mientras Jolene estaba en el patio trasero hablando por teléfono. Estaba coloreando, concentrado, sin hablar realmente con nadie. Luego, de la nada, dijo sin levantar la vista de su página. Kyle dice, mi mamá tiene ojos muy bonitos. Dejé mi taza de café sobre la mesa. Kyle, pregunté, manteniendo mi voz tranquila. Brody se encogió de hombros. El hombre del gimnasio. A veces viene al coche cuando recogemos mis cosas de la escuela. Lo dijo como los niños dicen las cosas, como si no fuera nada, como si fuera obvio, como si todo el mundo ya lo supiera. Luego volvió a colorear. Me quedé allí, en mi propia cocina, y sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. No rabia, no pánico, algo más silencioso y duradero que cualquiera de esas cosas.
Recogí mi taza. No dije una palabra más al respecto, pero tampoco lo olvidé. Esa noche, acostado en la cama mientras Jolene dormía a mi lado, me quedé mirando el techo y me hice una promesa. No iba a reaccionar. No iba a confrontar. No iba a revelar mis cartas hasta que entendiera exactamente con qué estaba lidiando. Había construido 3 negocios desde cero. Sabía cómo ser paciente. Sabía cómo planificar. Empecé a la mañana siguiente. No dormí mucho ese martes por la noche. Me quedé allí, repasando las palabras de Brody en mi cabeza una y otra vez. Kyle dice que mi mamá tiene ojos muy bonitos. 6 años. Sin filtro, sin agenda, solo un niño repitiendo algo que un hombre adulto le había dicho a su madre delante de él. A la mañana siguiente, estaba en mi taller de Farragut a las 7 de la mañana, gestionando una entrega de piezas y un problema de programación con uno de mis técnicos. Me mantuve ocupado. Estar ocupado era bueno. Estar ocupado mantenía mis manos ocupadas mientras mi cerebro trabajaba en el problema de la manera en que siempre trabajaba en los problemas, silenciosamente en segundo plano, clasificando lo que sabía y lo que todavía necesitaba averiguar. Le envié un mensaje a Jolene alrededor del mediodía. Estoy pensando en ir al gimnasio esta semana. ¿A cuál vas tú? Su respuesta llegó en menos de 2 minutos. Al Fitcore en Middlebrook. ¿Por qué, finalmente te rindes con las excusas? Amistosa, relajada, ni un atisbo de duda en su tono. Tal vez, le respondí. Podría echarle un vistazo. Envió un pulgar hacia arriba y nada más. Esa tarde, pasé en coche por delante de Fitcore en Middlebrook. No me detuve. Solo miré el edificio, el estacionamiento, la distribución. Luego seguí conduciendo y volví al trabajo. 2 días después, el jueves, Jolene me dijo en el desayuno que se dirigía al gimnasio después de dejar a Brody en la escuela. Rutina normal. Dijo que volvería para las 10:30, tal vez las 11. Llamé a Owen Barrett a las 8:15. Owen y yo nos conocemos desde el 7º grado en Mariville. Es el tipo de amigo al que no necesitas explicarle las cosas. Le das el esquema y él completa el resto. Ahora trabaja en seguros comerciales, lo que significa que ha pasado 20 años aprendiendo a leer las situaciones por lo que realmente son en lugar de por lo que parecen ser. Le conté lo que Brody había dicho. Le hablé del gimnasio, del código de acceso en su teléfono, de los intervalos más largos entre mensajes de texto. Hubo una pausa de su parte. Luego Owen dijo, ¿qué necesitas? Solo saber que no me estoy volviendo loco, le dije. No lo estás, dijo. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Le dije que iba al estacionamiento del gimnasio. Llegué a Fitcore a las 9:40 y estacioné al otro lado de la calle en una plaza comercial, lo suficientemente lejos como para tener una línea de visión clara hacia la entrada sin ser obvio. El Accord plateado de Jolene ya estaba en el lote, en la tercera fila desde la puerta. Esperé. A las 10:15, un hombre salió del gimnasio, alto, de unos 35 años, del tipo de complexión que se obtiene pasando mucho tiempo en una sala de pesas. Llevaba una bolsa de gimnasio y se movía con la confianza fácil de alguien que se siente cómodo en su propia piel. Se detuvo cerca de la entrada, revisó su teléfono y luego se apoyó contra la pared. 4 minutos después, Jolene salió. Lo vio de inmediato. Del tipo de inmediato que significa que estabas buscando a alguien, no encontrándote con él. Ella sonrió. No la sonrisa educada que le das a un conocido. Algo más cálido, algo privado. Él dijo algo y ella se rió, inclinando la cabeza de una manera que reconocí. Hacía eso cuando se estaba divirtiendo. Luego caminó hacia su coche. Y aquí está el momento al que sigo volviendo. El que cortó todas las excusas que había estado inventando para ella en mi propia cabeza. No se fue. Se sentó en el asiento del conductor. Y a través de su parabrisas, pude ver el brillo de la pantalla de su teléfono. Ambas manos sobre él, completamente absorta. Esa misma expresión suave en su rostro. La que no tenía nada que ver con listas de compras o recogidas de la escuela o cualquier cosa que perteneciera a la vida que construimos juntos.
se quedó en ese coche durante 11 minutos. Lo sé porque miré el reloj de mi tablero. No tenía idea de que yo estaba sentado a 100 yardas de distancia. Cuando finalmente retrocedió y se dirigió hacia la salida, me quedé donde estaba. No la seguí. No era necesario. Todavía no. Tenía suficiente para saber que con lo que estaba lidiando era real, que el comentario casual de Brody no era una coincidencia, y que el hombre del gimnasio tenía un nombre que iba a descubrir. Esa noche, comencé a guardar notas de voz en mi teléfono. No para nadie más, solo para mí. Fechas, horas, detalles, de la misma manera que documento un problema en uno de mis talleres antes de decidir cómo manejarlo. Primera nota, jueves, 10:15 de la mañana. Hombre alto, Fitcore, Middlebrook, mediados de los 30. Ella sabía exactamente dónde estaba él. Mantuve mi voz plana y firme cuando lo grabé. Luego dejé el teléfono, fui a la sala de estar y le leí a Brody su cuento para dormir como si nada en el mundo hubiera cambiado. Siempre he creído que si quieres saber la verdad sobre algo, no derribas puertas. Jalas de un hilo y dejas que todo se deshaga por sí solo. Para el viernes por la mañana, tenía un nombre. Tenía un gimnasio. Tenía una cara. Lo que aún no tenía era una imagen completa. Y en mi línea de trabajo, nunca tomas una decisión basada en una imagen incompleta. Esperas hasta que los números cuenten toda la historia. Primero revisé el sitio web de Fitcore. La página del personal enumeraba a 6 entrenadores. Uno de ellos era Kyle Mercer, de 34 años, con una foto que coincidía con el hombre que había visto fuera del gimnasio el jueves. Entrenador personal certificado, 3 años en el personal. Me quedé mirando esa foto por un tiempo. Un tipo de apariencia promedio. Nada en el que explicara nada. Eso casi lo empeoró. Busqué su nombre de manera más amplia. Tenía presencia en redes sociales, no privada, lo que me dijo que o era descuidado o no creía que tuviera nada que ocultar. Principalmente contenido de gimnasio, fotos de progreso, testimonios de clientes, leyendas motivacionales. Pero luego, hace unos 8 meses, una foto en un evento local de 5 Kelvin. Kyle Mercer de pie con una mujer, su brazo alrededor de ella, ambos sonriendo. La leyenda la etiquetaba, Dana Mercer. Casado. Me quedé con eso por un minuto. Luego seguí adelante. Revisé nuestra cuenta de teléfono. Jolene y yo estábamos en un plan compartido. Nunca había tenido una razón para mirar sus registros de llamadas antes. Ahora la tenía. Retrocedí 3 meses y encontré lo que buscaba sin tener que buscar mucho. Un número que aparecía una y otra vez. Mañanas, mediodía, noches ocasionales cuando todavía estaba en el taller. Docenas de entradas. Copié el número en una búsqueda inversa y obtuve un nombre. Kyle Mercer, Knoxville. 93 días de contacto. Cerré la computadora portátil, fui a mi taller de Farragut y pasé 4 horas haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Revisando el inventario, revisando los registros de servicio de la semana, hablando de un problema de personal con mi gerente, Ray. Un día normal, completamente normal desde el exterior. Esa noche, comencé una nueva carpeta en mi computadora portátil. Protegida con contraseña. La etiqueté como documentación y puse todo en ella. Capturas de pantalla del registro de llamadas, el perfil del entrenador, la foto de las redes sociales de Kyle y su esposa. Cada entrada con fecha y hora. El sábado por la tarde, Jolene llevó a Brody a su práctica de fútbol. Y usé la hora para asimilar lo que sabía. No estaba listo para confrontarla. Todavía no. Necesitaba 2 cosas más. Evidencia física y la historia completa de cómo terminó realmente su primer matrimonio. Esa segunda parte fue idea de Owen. Lo llamé de nuevo el viernes por la noche. Le puse al día sobre Kyle Mercer y los registros de llamadas. Owen escuchó y luego dijo algo que me dejó helado. «Te ha contado mucho sobre por qué terminaron las cosas con Gary». Se distanciaron, dije, sus palabras. Owen se quedó en silencio por un segundo.
Hice una póliza comercial para un tipo el año pasado que conocía a Gary Strickland de una liga recreativa. Dijo que a Gary lo dejaron sin nada en el divorcio. Perdió la casa pagando manutención para ella, no solo para el niño. No sabía sobre la pensión conyugal. Jolene había mencionado los pagos de manutención infantil de Gary, pero nunca había mencionado recibir manutención para ella misma. Ahí es donde está la conversación, dijo Owen. Estuve de acuerdo. Me tomó 2 días localizar a Gary Strickland a través de un contacto mutuo en Mariville. Le envié un mensaje de texto, corto y directo. Le dije que era el esposo actual de Jolene y que necesitaba hablar. Esperaba silencio o una negativa. En cambio, respondió en menos de 1 hora. Sí, supuse que este día llegaría. Cuando nos encontramos el lunes por la mañana en un restaurante en la autopista Asheville, lo suficientemente lejos de las rutas habituales de Jolene como para no preocuparme por ser visto. Gary ya estaba allí cuando llegué, sentado en un reservado de esquina, con un café delante, luciendo como un hombre que había estado cargando algo pesado durante mucho tiempo. Fue directo desde la primera frase. Sin ira en su voz, lo que me sorprendió. Solo una honestidad plana y cansada. Lo está haciendo de nuevo, ¿verdad? Dijo. No era realmente una pregunta. Asentí. Gary rodeó su taza de café con ambas manos. Su tipo en ese entonces también era entrenador. Gimnasio diferente, misma configuración. Me enteré de la misma manera que probablemente tú lo hiciste. Se descuidó y alguien vio algo. Hizo una pausa. Traté de demostrarlo en el tribunal. No pude reunir suficiente a tiempo. Ella tenía un mejor abogado y se movió más rápido que yo. Se quedó con la casa, obtuvo pensión conyugal además de la manutención infantil, y he estado pagando ambas desde entonces. Me miró entonces. No cometas mi error. Lo que sea que tengas, consigue más. Asegúralo bien antes de que ella sepa que vienes. Conduje de regreso a mi taller con las palabras de Gary asentadas en mi pecho como grava. Ella había hecho esto antes. Mismo manual, diferente esposo, y el hombre frente a mí en ese reservado había pasado años pagando el precio por no estar preparado. Yo iba a estar preparado. La nota de voz de esa noche fue la más larga hasta el momento. Después de mi conversación con Gary Strickland, me di 2 días para pensar con claridad antes de dar el siguiente paso. 2 días de dirigir mis talleres, recoger a Brody de la escuela el martes porque Jolene tenía una cita en la peluquería, leer cuentos para dormir, hacer café por la mañana como si todo fuera igual. No era igual, pero necesitaba que ella creyera que sí. Llamé a Owen el miércoles por la noche desde mi camioneta en el estacionamiento de mi taller de Virden. Le conté lo que Gary había dicho, el entrenador, el manual, el hecho de que Jolene se había movido más rápido e inteligentemente de lo que Gary había estado preparado. Owen dijo, entonces tú muévete más inteligentemente. Necesito evidencia física, le dije. Algo que se sostenga. Entonces necesitas atraparla en el acto y documentarlo adecuadamente. Había estado pensando lo mismo. Los registros de llamadas eran fuertes, pero podían explicarse. El avistamiento en el gimnasio era sugerente, pero no concluyente. Necesitaba algo que no pudiera ser tergiversado. El jueves por la mañana, Jolene mencionó que iba al gimnasio y luego a hacer recados. Estimó que volvería alrededor de la 1. Llamé a mi gerente en el taller de Farragut y le dije que estaría allí para las 2. Luego conduje hasta Fitcore y estacioné donde lo había hecho antes, al otro lado de la calle. Kyle Mercer salió del gimnasio a las 10:40. Se dirigió a su coche, una camioneta azul oscuro, y condujo hacia el este por Middlebrook. Lo seguí a distancia, con suficiente tráfico entre nosotros para que no fuera obvio. Tomó Kingston Pike hacia el este, luego giró hacia el sur en Ratledge Pike. Había conducido ese tramo 100 veces. Conocía la mayoría de los negocios en él. Cuando entró en el estacionamiento de un motel llamado Rieway Inn, sentí que se me tensaba la mandíbula. Estacioné en el lado más alejado de una gasolinera de al lado con una línea de visión clara hacia la entrada del motel. Entré en la oficina principal, salí con una tarjeta de acceso y caminé hasta una habitación en la planta baja, habitación 114.
El actor de Jolene llegó 17 minutos después. Estacionó lejos de la entrada, más cerca de la calle. Deliberadamente, me di cuenta instintivamente. Tomé mi teléfono y encendí la cámara. Fotografié su coche en el lote. La fotografié caminando hacia la habitación 114. Fotografié el letrero del motel, el número de la habitación en la puerta, la marca de tiempo visible en cada toma. La puerta se cerró detrás de ella a las 11:08. Me senté allí y respiré lenta y deliberadamente. Sabía que esto iba a pasar y aún así me golpeó como un puño. Esperé 1 hora y 19 minutos. Luego la puerta se abrió. Kyle salió primero, relajado, sin urgencia. Jolene lo siguió 1 minuto después, poniéndose las gafas de sol, pasándose una mano por el pelo. Se quedaron fuera de la habitación durante unos 2 minutos hablando, una breve risa, lenguaje corporal relajado. Luego se fueron a sus vehículos separados y se marcharon en diferentes direcciones. Fotografié todo. De vuelta en mi camioneta, me senté con el teléfono en la mano mirando las imágenes. Claras, con marca de tiempo, inequívocas, el tipo de evidencia que Gary Strickland nunca logró obtener. Llamé a Raymond Huy desde ese estacionamiento. Raymond había manejado una disputa de contrato comercial para mí hace 3 años. Agudo, directo, sin palabras de más. Exactamente el tipo de abogado que necesitaba en ese momento. Necesito hablar contigo sobre un divorcio, dije cuando contestó. Y necesito hablar de ello hoy. Raymond me hizo un hueco a las 4:30. Llevé el teléfono, el registro de llamadas, las capturas de pantalla, todo lo que tenía. Lo revisó sin expresión, hizo 3 o 4 preguntas precisas, y luego se reclinó en su silla. Tennessee es un estado con divorcio por culpa, dijo. Lo que tienes aquí es utilizable. La documentación es sólida. Hizo una pausa. ¿Sabe ella que tú sabes? Ni una cosa, le dije. Raymond asintió. Manténlo así por ahora. Dame una semana para prepararme. Salí de su oficina sintiéndome más firme de lo que me había sentido desde el lunes. ¿No bien? No había nada bueno en todo esto, pero firme. Esa noche, grabé la segunda nota de voz. Fechas, horas, inventario de fotos, el nombre de Raymond y nuestra conversación. Luego fui a casa, me senté frente a Jolene en la cena y dejé que me contara sobre su día. Dijo que el gimnasio estuvo genial y que los recados habían tardado una eternidad. Dije que sonaba duro. Me serví un vaso de agua y la escuché hablar. Raymond Huy me llamó el lunes por la mañana, 8 días después de nuestra primera reunión. Dijo que tenía el marco listo y quería explicármelo antes de que presentáramos nada. Fijamos una reunión para el miércoles por la tarde. Eso me dejó 2 días para atar el único cabo suelto que había estado guardando desde mi conversación con Gary Strickland. Gary me había dicho que Jolene tenía un mejor abogado y se había movido más rápido de lo que él había estado preparado. Lo que no me había dicho, porque no había hecho la pregunta correcta, era exactamente cómo se veía en la práctica ese moverse más rápido. Le envié un mensaje de texto el domingo por la noche. Una pregunta más. ¿Consultó a un abogado antes de que supieras que algo andaba mal? Su respuesta llegó en 10 minutos. Encontré un cargo en nuestra tarjeta conjunta unos 3 meses antes de que ella presentara la demanda. No sabía qué era en ese momento. Lo até cabos más tarde. Un bufete de abogados de familia en el centro. Lo había estado planeando mientras yo pensaba que solo estábamos pasando por una mala racha. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Luego revisé nuestro estado de cuenta de la tarjeta de crédito conjunta en línea. Retrocedí durante meses. Nada de un bufete de abogados. Retrocedí 5 meses. Allí, un cargo que noté en ese momento, pero que supuse que era algo profesional. Un bufete llamado Delaney & Cross. Los busqué. Práctica de Derecho de Familia, Knoxville. Ya había visto a un abogado. Le envié la captura de pantalla a Raymond sin ningún comentario. Me devolvió la llamada en 20 minutos. Se ha estado preparando, dijo. Sin sorpresa en su voz.
Eso cambia el cronograma. Necesitamos movernos para finales de semana. La reunión del miércoles con Raymond fue eficiente. Me explicó la situación de los activos. La casa era mía antes del matrimonio, lo cual importaba. Los talleres eran míos, establecidos y documentados antes de casarnos. El acuerdo prenupcial que habíamos firmado, que Jolene había tratado como una formalidad, contenía una cláusula de fidelidad que Raymond dijo que era ejecutable dado lo que yo había documentado. Ella contaba con que no supieras de esa cláusula, dijo Raymond. O con que no pudieras probar nada. Calculó mal, respondí. Raymond se permitió un breve asentimiento profesional. Sí, lo hizo. Esa noche, Owen pasó por casa mientras Jolene estaba en su club de lectura o donde quiera que estuviera en realidad. Nos sentamos en mi porche trasero con las luces apagadas y le puse al día de todo. La cláusula prenupcial, el cronograma de Raymond, el cargo de Delaney and Cross. Owen se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, fue a un abogado mientras tú todavía jugabas al marido casero. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que planeaba ser la que presentara la demanda primero, dije. Adelantarse. Controlar la narrativa. Maximizar con lo que se iría. Lo mismo que le hizo a Gary, dijo Owen. Exactamente lo mismo. Diferente dirección, diferente hombre, idéntica estrategia. Y la única razón por la que no iba a funcionar esta vez era porque había escuchado a un niño de 6 años decir algo en la mesa de la cocina sobre un hombre llamado Kyle. Pensé en Brody esa noche después de que Owen se fuera. El niño estaba en su habitación, dormido, completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de cambiar de nuevo. Ya había perdido una versión de un hogar estable cuando Jolene y Gary se divorciaron. Ahora iba a perder otra. Eso no era mi culpa. Lo sabía. Pero pesaba mucho de todos modos. Lo que también sabía, y a lo que me aferraba cuando el peso de todo se hacía demasiado, era esto. Si Jolene hubiera conseguido lo que planeaba, si no lo hubiera descubierto, si hubiera dejado que el divorcio sucediera en sus términos, ella se habría ido con pensión conyugal, potencialmente una reclamación sobre los ingresos del negocio. Y yo habría pasado años en la misma posición en la que estaba Gary Strickland ahora mismo, pagando, viendo a Brody en fines de semana alternos, perdiendo el terreno que había pasado 12 años construyendo. Eso no iba a suceder. Raymond presentó los papeles el viernes por la mañana. Jolene aún no lo sabía. Se fue esa mañana de la misma manera que se iba todas las mañanas. Café, llaves, un rápido adiós que se había vuelto más corto y automático durante el último año. La vi salir del camino de entrada desde la ventana de la cocina. Tomé mi teléfono y grabé la nota de voz número 3. Breve, solo los hechos. Raymond presentó la demanda. La cláusula del acuerdo prenupcial está en juego. Sus visitas a Delaney and Cross. Ya lo hemos contrarrestado. Dejé el teléfono y me fui a trabajar. Los papeles estaban presentados, pero el silencio en la casa se sentía diferente ahora, más pesado, como el aire antes de una tormenta que aún no ha estallado. Jolene no lo sabía. Continuó con sus días con la misma facilidad practicada que una vez me había convencido de que era una mujer en paz con su vida. Ahora lo entendía por lo que era, la confianza de alguien que creía que todavía tenía el control. No lo tenía. Raymond me aconsejó mantener un comportamiento normal hasta que estuviéramos listos para entregar los papeles, idealmente de una manera que limitara su capacidad para actuar rápidamente en el lado financiero. Ya me había adelantado a eso. Las cuentas del taller estaban a mi nombre, al igual que la casa. Había movido la mayor parte de mis ahorros personales a una cuenta separada la misma semana que llamé por primera vez a Raymond. Nada imprudente, nada que pudiera caracterizarse como ocultación de activos, solo un hombre siendo cuidadoso con lo que había construido. El miércoles de esa semana, Brody llegó a casa de primer grado con un dibujo que había hecho en la clase de arte. Se acercó a mí en la encimera de la cocina y me lo entregó sin ceremonias. 2 figuras, una alta, una pequeña, de pie frente a lo que parecía ser un taller de neumáticos basado en las formas circulares en el frente. «Somos tú y yo en el trabajo», dijo. Lo tomé de sus manos y lo miré por un momento. Crayón sobre cartulina,
líneas torcidas, el tipo de cosa que un niño de 6 años produce con total seriedad. La figura alta tenía el pelo castaño, que era una aproximación al mío. Me pusiste el número correcto de dedos, dije. Brody pareció satisfecho consigo mismo. Conté. Lo colgué en el refrigerador con un imán. Jolene entró en la cocina 10 minutos después, lo miró, dijo, qué mono, y empezó a hacer la cena. Me quedé en la encimera y pensé en lo que Raymond me había dicho en nuestra última reunión, que el acuerdo prenupcial cubría la pensión conyugal, pero no los arreglos de crianza que involucraban a Brody, ya que no era mi hijo biológico. Legalmente, cuando todo esto terminara, no tendría derecho a solicitar la custodia o las visitas. Brody se quedaría con Jolene, y cualquier contacto que hubiéramos construido durante 2.5 años existiría solo si ella lo permitía. Eso era algo difícil de asimilar. Owen me había preguntado, cuando se lo conté, si planeaba quedarme en la vida de Brody de alguna manera. Había dicho que aún no lo sabía. La respuesta honesta era que quería, pero también entendía que querer algo y que sea posible son dos cosas diferentes. Jolene no iba a facilitar nada una vez que llegaran los papeles. A lo que volvía una y otra vez, y lo que me fortalecía cuando el peso de todo me oprimía, era el cálculo mayor. Si este matrimonio hubiera continuado de la manera que Jolene pretendía, si ella hubiera presentado la demanda primero y se hubiera movido en sus términos, Brody me habría visto desaparecer de su vida de todos modos, solo que más lentamente, en segundo plano. Mientras una decisión judicial despojaba lo que yo había construido. Al menos de esta manera, yo era el que quedaba en pie cuando todo terminara. Y había algo más que no me había permitido decir en voz alta hasta esa semana, sentado en mi camioneta después de cerrar el taller de Virden el jueves por la noche. Estaba contento, genuinamente, profundamente contento de que Jolene y yo nunca hubiéramos tenido hijos juntos. Hablamos de ello en el primer año de nuestro matrimonio. Ella lo mencionó algunas veces, no con urgencia, pero sí de manera consistente. Algo siempre me había hecho frenar. Me decía a mí mismo que era el negocio, el momento, no estar listo. Ahora lo entendía de manera diferente. Lo mismo que me había hecho ser cuidadoso con mis talleres. El instinto de proteger lo que has construido había estado trabajando silenciosamente en el fondo de mi vida personal también. Si hubiéramos tenido un hijo juntos, habría sido Gary Strickland de nuevo, pagando manutención a una mujer que había planeado mi eliminación antes de que yo supiera que existía un plan. Echando de menos a mi propio hijo en fines de semana alternos. En cambio, tenía 43 años con mis negocios intactos, mi casa segura y un acuerdo prenupcial con una cláusula de fidelidad que Jolene había firmado sin leer con suficiente atención. El viernes por la noche, me senté en la mesa de la cocina mientras Jolene acostaba a Brody. Podía oírla leerle, su voz viajando por el pasillo, suave y cálida. Era una buena madre en las formas visibles. No lo disputaba. También era una mujer que había ejecutado esta misma jugada con un esposo anterior y estaba a mitad de camino de ejecutarla conmigo. Ambas cosas eran ciertas al mismo tiempo. Había pasado semanas tratando de reconciliarlas y había dejado de intentarlo. Algunas cosas no se reconcilian. Simplemente aceptas la imagen completa y decides qué hacer con ella. Raymond llamó a las 8:15. El notificador judicial estaba listo. Lunes por la mañana en la casa antes de que Jolene se fuera para su día. ¿Estás seguro?, preguntó. He estado seguro por un tiempo, le dije. ¿Terminemos con esto? El notificador judicial contactó a Jolene el lunes por la mañana a las 9:43. Sé la hora exacta porque Raymond me envió un mensaje de texto con la confirmación mientras yo hacía un recorrido de piezas en mi taller de Virden. Leí el mensaje, respondí con una sola palabra, recibido, y seguí caminando por el taller. Había estado en el trabajo desde las 7. La rutina ayuda. Le da a tus manos algo que hacer mientras tu cerebro procesa cosas que no puedes apresurar. Jolene llamó 4 veces antes del mediodía. No contesté. Envió 3 mensajes de texto. El primero confundido, el segundo enojado, el tercero algo más cercano al miedo. Leí los 3 y no respondí a ninguno. Raymond me había aconsejado que canalizara toda la comunicación a través de él por el momento. Y estaba siguiendo ese consejo al pie de la letra.
Lo que sí hice el lunes por la tarde fue algo en lo que había estado pensando desde la noche en que identifiqué a Kyle Mercer en la página del personal de Fitcore. Confirmé que estaba casado con una mujer llamada Dana. Encontré su perfil en redes sociales, mayormente público, fotos cálidas, el tipo de cuenta que pertenece a alguien que cree que su vida es estable. Ella merecía saber que no lo era. Redacté un mensaje con cuidado. Sin emoción, sin drama, solo hechos. El nombre de su esposo, el gimnasio, el motel en Ratley Peak, las fechas, las fotografías. Le dije que yo era el cónyuge del otro lado de la situación y que había pensado mucho si contactarla o no. Le dije que tenía documentación si la quería. Lo envié desde una dirección de correo electrónico secundaria, incluidos de las fotos con marca de tiempo y esperé. Dana Mercer respondió en 4 horas. Su mensaje fue breve. Todavía lo estaba procesando. Claramente, las frases eran un poco irregulares, pero pidió la documentación completa. Se la envié. Respondió de nuevo esa noche. Gracias por decírmelo. Sé que no fue fácil. Siento que tú también estés pasando por esto. Intercambiamos algunos mensajes breves más durante los 2 días siguientes. No estaba interesada en coordinar nada dramático. Solo necesitaba lo que yo tenía, y se lo di sin condiciones. Estaba lidiando con su propia versión del mismo desastre. No iba a hacerlo más difícil. Lo que me dijo en uno de esos mensajes fue que Kyle había hecho algo similar antes de que se casaran. Una situación de la que ella había sabido pero que había decidido pasar por alto porque creía que había sido un error de juicio puntual. Había estado cargando con ese compromiso desde entonces. Preguntándose. Ahora tenía su respuesta. Pensé en Gary Strickland cuando leí eso. 2 personas que le habían dado segundas oportunidades a alguien que usó esas oportunidades para perfeccionar su enfoque para la próxima vez. Owen pasó el martes por la noche. Nos sentamos en el porche trasero de la misma manera que siempre lo hacíamos. Sin fanfarria, solo 2 hombres que habían sido amigos el tiempo suficiente para saltarse la actuación. Dana Mercer me contactó hoy, le dije. Va a presentar la demanda. Owen asintió. Kyle está teniendo una semana difícil. Se lo ganó, dije. Nos quedamos con eso por un tiempo. Luego Owen preguntó cómo había reaccionado Jolene a los papeles. No lo sé todavía, le dije. Raymond está manejando la comunicación. Me enteraré cuando se suponga que me entere. Owen me miró fijamente. ¿Cómo estás aguantando? Consideré la pregunta como merecía ser considerada. Mejor de lo que esperaba, dije finalmente. Creo que empecé a llorar esto hace un tiempo sin saber que eso es lo que estaba haciendo. Él asintió como si eso tuviera sentido para él, porque lo tenía. Grabé la nota de voz número 4 esa noche. El intercambio con Dana Mercer. La visita de Owen. Los papeles entregados. Las llamadas que no había respondido. Los mensajes de texto que había dejado sin contestar. Al final, dije, Kyle Mercer está a punto de tener la misma conversación con Dana que Jolene va a tener conmigo. 2 hogares, el mismo martes. Pensó que esto no tenía consecuencias. Se equivocó. Detuve la grabación y dejé el teléfono en la mesita de noche. Dormí mejor esa noche que en semanas. Raymond llamó el miércoles por la mañana para decirme que Jolene había contratado a Delaney & Cross, el mismo bufete que ya había visitado. Como era de esperar, su abogado se había puesto en contacto con él, solicitando una reunión para discutir los términos del acuerdo. Raymond había aceptado una conversación preliminar para la semana siguiente. Va a presionar por la pensión conyugal, dijo Raymond. Su abogado enmarcará esto como una reclamación de ajuste de estilo de vida a largo plazo. ¿Y el acuerdo prenupcial? Pregunté. Empezamos con la cláusula de fidelidad, dijo. Las fotografías, los registros de llamadas, el motel. Ella firmó ese acuerdo. Su abogado sabe lo que dice. Le dije que quería hablar con Jolene directamente antes de que los abogados comenzaran a intercambiar papeles. No para negociar. No iba a negociar,
pero había cosas que tenía la intención de decirle a la cara en nuestra casa antes de que los abogados convirtieran esto en una transacción. Raymond lo desaconsejó. Le agradecí el consejo y lo programé de todos modos. Llamé a Jolene esa noche, la primera vez que contestaba o marcaba desde que se entregaron los papeles. Respondió al segundo timbre. Su voz estaba tensamente controlada, de la manera en que suena la gente cuando ha estado ensayando. Necesitamos hablar, dije. Mañana por la noche en la casa. ¿A las 6? Una pausa. Está bien, dijo. Llegó a las 6 en punto. Yo ya estaba en la mesa de la cocina. Sin café, sin pretensión de hospitalidad, solo la mesa entre nosotros y la carpeta que me había dado Raymond a un lado. Jolene se sentó frente a mí y comenzó con la ofensiva, lo que no me sorprendió. Dijo que estaba exagerando, que había tomado una decisión sin darle la oportunidad de explicar, que un matrimonio no era algo que se tirara a la basura sin una conversación. La dejé terminar. Luego abrí una carpeta y puse 3 fotografías sobre la mesa. El motel, habitación 114. Ella caminando hacia la puerta a las 11:08 de la mañana. Las miró sin hablar. Kyle Mercer, dije. 34 años. Fitcore en Middlebrook. 93 días de contacto telefónico antes de que tomara esas fotografías. Se le tensó la mandíbula. Me miró. ¿Me seguiste? Lo hice, dije. Después de que tu hijo de 6 años me dijera que Kyle dijo que tenías ojos bonitos. Eso la golpeó. Lo vi en la forma en que cambió su expresión. No culpa exactamente, sino el reconocimiento de que el hilo había comenzado en algún lugar que ella no había controlado. Intentó un ángulo diferente. Me dijo que no entendía lo que había estado faltando en nuestro matrimonio. Que no había tenido la intención de que las cosas llegaran tan lejos, que si solo le hubiera prestado más atención, ella podría no haberlo hecho. La detuve allí. Hablé con Gary, dije. Silencio completo. Me contó sobre el entrenador en el otro gimnasio, continué, manteniendo mi voz nivelada. Me contó sobre el abogado que contrataste antes de que él supiera que algo andaba mal. Me contó lo que le costó. Hice una pausa. Encontré un cargo de Delaney & Cross en nuestra cuenta, Jolene. Hace 5 meses. Estabas en su oficina planeando tu salida mientras yo recogía a Brody de la escuela. No dijo nada durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz había bajado. ¿Qué quieres? Quiero que entiendas que esto no es algo que estoy haciendo con ira, dije. Quiero que entiendas que sé exactamente lo que pasó y exactamente cómo fue planeado. Y quiero que sepas que el acuerdo prenupcial que firmaste tiene una cláusula de fidelidad que Raymond Hull está preparado para argumentar frente a un juez con esas fotografías como pruebas. Miró las fotos sobre la mesa. El cálculo detrás de sus ojos era visible, haciendo números, evaluando posiciones de la misma manera que lo había hecho con Gary, excepto que esta vez las matemáticas no funcionaban a su favor. ¿Qué pasa con Brody? Dijo. Brody es tu hijo, respondí. Me hubiera gustado quedarme en su vida. Tú lo complicaste. Se fue 40 minutos después sin haber aceptado nada, lo cual estaba bien. Esa conversación no se trataba de un acuerdo. Se trataba de asegurarse de que entendiera el terreno que pisaba antes de que los abogados se hicieran cargo. Grabé la nota de voz número 5 después de que salió del camino de entrada. Corta, factual, sin editorializar. Al final, dije, ahora lo sabe. La actuación ha terminado. Lo que venga ahora, sucederá a la luz del día. Raymond me llamó un jueves por la mañana, 2 semanas después de que se entregaran los papeles, y me dijo que Delaney & Cross habían presentado su posición formal. Pensión conyugal, una reclamación sobre los ingresos proyectados del negocio basados en las contribuciones durante el matrimonio, y una solicitud de tiempo de transición extendido antes de que Jolene tuviera que desalojar la casa. Me senté en mi camioneta en el estacionamiento de mi taller de Farragut y lo escuché leer la lista sin interrumpir. Cuando terminó, dije, explícame con qué contraatacamos. Raymond fue metódico, que es exactamente por lo que lo había contratado.
La cláusula de fidelidad del acuerdo prenupcial era la pieza central, firmada, atestiguada, registrada en la Secretaría del Condado. El abogado de Jolene sabía que existía y ya había intentado argumentar que se firmó bajo coacción, lo que Raymond describió como una exageración y media. Las fotografías del Rieway tenían marca de tiempo y eran claras. El registro de llamadas que cubría 93 días de contacto con Kyle Mercer estaba documentado, y Gary Strickland había aceptado en una declaración firmada proporcionar testimonio sobre el patrón de comportamiento que había presenciado durante su propio matrimonio con Jolene. Esa última pieza fue la que cambió la dinámica de la sala. El abogado de ella se quedó en silencio durante unos 4 segundos cuando mencioné la declaración de Strickland, me dijo Raymond. 4 segundos es mucho tiempo en una negociación. Me permití sentir una medida de satisfacción por eso. Gary no había dudado cuando llamé para preguntar. Había dicho sin drama, dime dónde firmo. El hombre había estado pagando por una situación que no pudo probar durante años. Esta era su oportunidad de dejar constancia de algo. El sistema, como había llegado a entenderlo a través de las explicaciones de Raymond, no estaba diseñado pensando en hombres como yo. El divorcio por culpa en Tennessee es navegable, pero requiere preparación, documentación y la voluntad de mantener la calma cuando todo en ti quiere reaccionar. La mayoría de los hombres no logran las 3 cosas. Reaccionan demasiado pronto, documentan muy poco o confían en las personas equivocadas con información que se usa en su contra. Yo no había hecho ninguna de esas cosas, y estaba marcando la diferencia. 2 días después de la llamada de Raymond, Kyle Mercer me llamó. Casi no contestó. No reconocí el número hasta el segundo timbre. Luego sí lo reconocí, de los registros de llamadas de Jolene, y respondí. Su voz era tranquila, pero tensa. El tipo de calma que es fabricada. Dijo que pensaba que deberíamos hablar de hombre a hombre. Dijo que la situación se había complicado y que no había tenido la intención de que nadie saliera herido. Dijo, y esta fue la parte que casi me hizo perder la compostura, que necesitaba entender que Jolene había acudido a él, no al revés. Lo dejé terminar. Luego dije, Kyle, necesito que entiendas algo. Esta llamada telefónica está siendo grabada. Tú me llamaste. Todo lo que acabas de decir está en cinta, incluida la admisión de que estuviste involucrado con mi esposa. Le enviaré esto a mi abogado al final del día. Silencio. Que tengas una buena tarde, dije, y colgué la llamada. Aparté el teléfono de mi cara y miré la pantalla por un momento. Mis manos estaban firmes. Mi pulso estaba elevado pero controlado. Había estado tranquilo durante toda la llamada porque sabía, en algún nivel, que él se pondría en contacto una vez que las cosas comenzaran a moverse legalmente. Las personas que se creen intocables siempre quieren manejar la situación cuando se dan cuenta de que no lo son. Le envié la grabación a Raymond en menos de 1 hora. Su respuesta fue una sola línea. Esto es útil. Bien hecho. Owen pasó ese viernes por la noche. Nos sentamos en el porche trasero con las luces encendidas esta vez. Ya no había razón para sentarse en la oscuridad. Le conté sobre la llamada de Kyle. Owen sacudió la cabeza lentamente e hizo un sonido que no era exactamente una risa. ¿Te llamó?, dijo Owen. ¿Para explicarse? Pensó que podía suavizar las cosas, dije. Algunas personas realmente creen que hablar es lo mismo que arreglar. Owen miró hacia el patio. ¿Qué dice Raymond sobre el cronograma? Mediación primero. El abogado de ella sabe que el acuerdo prenupcial es sólido y que las fotografías no van a desaparecer. Raymond cree que llegaremos a un acuerdo sin ir a juicio. Hice una pausa. No obtendrá pensión conyugal. La reclamación de ingresos del negocio será desestimada. Se llevará sus pertenencias personales y con lo que llegó. Gary va a sentir eso, dijo Owen. Gary ya ha dejado constancia, respondí. Es lo más parecido a la justicia que va a obtener, y él lo sabe. Nos sentamos en silencio por un rato. El vecindario se estaba acomodando en una tarde de viernes ordinaria, un perro ladrando a unas yardas de distancia, la cortadora de césped de alguien en la distancia, el zumbido doméstico particular de un lugar donde la mayoría de la gente estaba exactamente donde esperaba estar. Pensé en Brody,
Se había ido con Jolene a casa de su hermana la semana después de que se entregaran los papeles. No lo había visto desde entonces. Él no entendía lo que estaba pasando, y no tenía forma de explicárselo en términos que un niño de 6 años pudiera comprender. Lo que podía hacer, y lo que ya había discutido con Raymond, era documentar mi disposición a seguir involucrado en su vida y presentarlo en una carta a Jolene a través de un abogado. Si ella honraba eso era su elección. No iba a perseguirlo. Lo que había construido durante 12 años estaba intacto. Los talleres funcionando. La casa era mía. El hombre que se había sentado en un restaurante con Gary Strickland semanas atrás y había escuchado una historia que reconocía no iba a terminar viviendo esa misma historia. Grabé la nota de voz número 6 esa noche. La llamada de Kyle Mercer, la grabación, la respuesta de Raymond. La visita de Owen. Hice una pausa al final por un momento. Luego dije, Jolene pensó que había elegido el objetivo correcto. Un hombre con suficiente que perder como para preferir absorber lo que luchar. Se equivocó en eso. Se equivocó en la mayoría de las cosas. Detuve la grabación. La mediación tuvo lugar un miércoles por la mañana, 6 semanas después de que se entregaran los papeles. Raymond me había preparado para ello con la minuciosidad de un hombre que entendía que la preparación es lo único que separa un buen resultado de uno malo. Jolene y yo nos sentamos en lados opuestos de una mesa de conferencias en un edificio de oficinas del centro de Knoxville, con nuestros respectivos abogados a nuestro lado. Ella parecía compuesta. Siempre estaba compuesta en público. Era una de las cosas que una vez había admirado de ella. Pero había algo diferente en cómo se comportaba esa mañana. Una cautela que no había estado allí en los primeros días de nuestro matrimonio, cuando había tenido todas las razones para creer que tenía el control de cómo terminarían las cosas. No tenía el control de esto. La mediación duró 4.5 horas. No relataré cada intercambio. La mayor parte fueron abogados hablando con un mediador mientras Jolene y yo nos sentábamos frente a frente diciendo muy poco directamente, pero la forma fue exactamente la que Raymond había predicho. Delany y Cross llegaron con su lista. Raymond puso sobre la mesa la cláusula de fidelidad del acuerdo prenupcial junto con las fotografías, los registros de llamadas y la declaración firmada de Gary Strickland. El abogado de Jolene pidió un receso después de 20 minutos. Cuando regresaron, la reclamación de pensión conyugal había sido retirada. Lo que quedaba era la división de los activos adquiridos durante el matrimonio. Una lista relativamente corta dado que habíamos estado casados 2.5 años, y yo había entrado con una propiedad separada claramente documentada. Recibió sus pertenencias personales, un vehículo que habíamos comprado conjuntamente hace 18 meses y una cifra de acuerdo que Raymond describió después como justa y muy por debajo de lo que habría obtenido si la cláusula de fidelidad no hubiera estado en juego. Firmó todo esa tarde. Yo firmé todo esa tarde. Fuera del edificio, Raymond me estrechó la mano y dijo que había manejado el proceso tan bien como cualquier cliente con el que había trabajado. Le di las gracias y lo decía en serio. 2 semanas después de la mediación, Norma Strickland me llamó, la madre de Jolene. Casi no contesto esa tampoco, pero algo me hizo levantar el teléfono. Estuvo callada al principio, como si estuviera eligiendo sus palabras de la manera en que lo haces cuando sabes que no tienes muchas para gastar. Luego dijo, te debo una disculpa, Marshall. No sabía lo de la primera vez, lo de Gary. No sabía que ella había hecho esto antes. Otra pausa. Debería haber hecho preguntas más difíciles hace mucho tiempo. Le dije que apreciaba la llamada. También lo decía en serio. Norma preguntó por Brody. Le dije que era un buen niño que no había hecho nada malo. Dijo que lo sabía. Lo dejamos ahí. La llamada duró 8 minutos. No cambió nada legal o materialmente, pero había algo en que una mujer de 61 años llamara para decir me equivoqué, que se sentía diferente a la mayoría de las cosas en todo este proceso. No tenía que hacer esa llamada. La hizo de todos modos. 3 semanas después de la mediación, recibí un mensaje de texto de Dana Mercer. Cord. Siempre había sido económica en sus mensajes. Dijo que Kyle se había mudado y que ella había presentado sus propios papeles. Dijo que ella y su hija estaban bien.
dijo, gracias una vez más. Le respondí, cuídate tú y tu niña. Ese fue el final de esa correspondencia. El taller de Farragut estableció un récord de ingresos trimestrales el mes en que finalizó el divorcio. Mi local de Virden subió un 15% interanual. El tercer taller, que había estado considerando expandir, tenía un contratista que vendría para una evaluación en febrero. Había construido 3 negocios desde cero y seguían en pie, seguían creciendo porque nadie había puesto sus manos en lo que había pasado 12 años creando. Owen y yo cenamos un viernes por la noche, aproximadamente un mes después de que todo finalizara. Una cena en condiciones, filetes, no cervezas en el porche, en un lugar en Virden al que íbamos desde que teníamos poco más de 30 años. Hablamos de sus hijos, su esposa, un viaje por carretera que estaba planeando en la primavera. Una conversación normal, del tipo al que vuelves cuando la emergencia ha terminado. Cerca del final de la velada, Owen dejó su vaso y me miró por un momento. ¿Estás bien? ¿De verdad? Lo pensé honestamente antes de responder. Sí, dije. Lo estoy. Asintió como si me creyera, porque era verdad. Pensaba en Brody a veces. Esperaba que Jolene le permitiera mantenerse cerca de Owen y de mí de la manera que pudiera tolerar. Había escrito la carta que Raymond había sugerido, una expresión formal y documentada de mi voluntad de permanecer involucrado, y estaba registrada. El resto dependía de ella. Conduje a casa esa noche por las mismas carreteras que había conducido durante 20 años. Pasé por el taller de Farragut con las luces apagadas y el letrero que puse cuando lo compré. Pasé por el tramo de Kingston Pike donde había seguido a Kyle Mercer sin que él tuviera la menor idea. Pasé por el vecindario donde había construido una vida que todavía era mía. Estacioné en el camino de entrada, entré y me quedé en mi cocina por un momento en silencio. Luego empecé a pensar en febrero y en el contratista y si la expansión tenía más sentido en el lado oeste o en el norte. Algunos hombres son derribados y pasan años tratando de recordar quiénes eran antes de que sucediera. A mí me derribaron, mantuve el equilibrio y volví a mi propia vida con todo lo que importaba todavía en mis manos. Eso es lo que te enseñan 12 años de construir algo. No lo sueltas fácilmente, y no dejas que nadie más decida lo que vale.